Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Ya, muy buenas tardes con todos. Vamos hoy a empezar la celebración de una de las maneras como la filosofía se impulsa en América Latina y en el Perú, que son los 80 años de la Sociedad Peruana de Filosofía, que ahora estamos a vísperas. Fue fundada el 9 de octubre de 1940 por Víctor Andrés Belaúnde, y su primer presidente honorario fue el gran maestro de la filosofía peruana, Alejandro Deustua, ¿no? En ese grupo de filósofos, junto con Víctor Andrés Belaúnde, estaba, por ejemplo, Honorio Delgado, estaba el maestro Francisco Miro Quesada Cantuarias, la gran filósofa también, Mercedes Gallagher, ¿no? Por lo tanto, era un grupo de intelectuales, de personas comprometidas con el país, comprometidas con la filosofía y que han impulsado de esa fecha la divulgación, el pensamiento, la reflexión, el pensamiento crítico, además, en un país, en una región que lo necesita constantemente, ¿no? Así es que estos 80 años son también magníficos, y qué mejor que celebrarlo, comenzar a celebrarlo con uno de los grandes maestros, una leyenda viva, ¿no? Un referente del filosofar en América Latina. No hay mejor forma de empezar justamente con el maestro Enrique Dussel. Aquí desde Lima le mandamos un cálido abrazo, maestro, allá en México, ¿no? Y vamos nosotros a escuchar sobre esta trayectoria, sobre esta aventura intelectual que ha significado también su propia vida, que también a la par es una forma como ha evolucionado, ha sido construido el filosofar en América Latina. Para ello voy a dar el pase al maestro Víctor Hugo Lozada desde México, que es también profesor en la UNAM y que va a dar las palabras de presentación del gran maestro Enrique Dussel. Muchas gracias entonces por acompañarnos, a todos los que nos están viendo en toda América Latina. Víctor Hugo, estamos entonces escuchándote. Muchas gracias, maestro Rubén Quirós. Pues complicado presentar a quien no requiere presentación. Solamente quisiera, a manera de protocolo, anunciar la presencia del doctor Enrique Dussel. Ustedes seguramente, la totalidad de la audiencia que nos acompaña conoce perfectamente al doctor Enrique Dussel. Solamente a su trayectoria académica, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en la Universidad Nacional Autónoma de México, quisiera agregar dos puntos muy importantes. Hace aproximadamente 8 años el doctor asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en condiciones muy difíciles, y bueno, hizo un trabajo que a mí me parece que es muy valioso. Y por otra parte, el doctor Enrique Dussel, en febrero de este año, se hizo cargo de la formación política del Movimiento de Regeneración Nacional, que a mí me parece que es muy significativo de la labor pública que ha venido realizando el doctor Enrique Dussel. Eh, También, como otro elemento para destacar su labor pública, el doctor Enrique Dussel en estos meses de cuarentena ha participado en un programa muy importante en México, en el noticiero de Carmen Aristegui, donde él tiene un espacio muy interesante. Para que ustedes tengan idea, el doctor Enrique Dussel hoy tuvo un diálogo con Walter Miñolo. Y bueno, yo quisiera aprovechar que ya está publicado en el canal de Aristegui Noticia, y quisiera compartirlo más adelante con la audiencia que nos acompaña. Lo haré a través del sitio de la Sociedad Peruana de Filosofía. Y bueno, y sin más, pues
los dejamos con el doctor Enrique Dussel. No sé si quieres agregar algo, maestro Rubén Quirós. Aparte de luego apagar las cámaras y dejarlo solo al maestro, las preguntas van a ser del público esta vez. Esta vez vamos a comentar las preguntas. Así agradecería a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo. Algunas de las preguntas que ustedes van a hacer, por favor, como comentarios en el Facebook, vamos a escogerlas, vamos a procurar que sean la mayoría posible y esas preguntas las transmitiremos al maestro Enrique Dussel. Ya eso va a ser la mecánica ahora, más o menos durante 30, 40 minutos, el maestro va a contarnos su biografía, cómo se inició en la filosofía, cómo fue alimentado, además por fuentes diversas en su formación, cómo fue madurando este pensamiento y este gran aporte a nuestro filosofar en la región. Maestro Enrique Dussel, entonces lo escuchamos, vamos a atenderlo y verlo en vivo en esta transmisión por los 80 años de la Sociedad Peruana de Filosofía. Lo escuchamos entonces. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias y realmente estoy honrado de que me hayan invitado de nuevo para una tarea que siempre digo difícil, porque contar de uno mismo es ya interpretarse y eso pues puede hacerse de muchas maneras, pero para mí es realmente un gozo poder hablar desde México, la gran cultura mesoamericana que tiene el Valle de México como 7,000 años de cultivo, o es decir, de agricultura, y tiene casi 11,000 conjuntos ceremoniales con pirámides y demás. No 11,000 pirámides, sino conjuntos piramidales. Y la otra gran región como una de las columnas de la historia mundial es justamente lo que culmina en el imperio o la gran organización incaria del Tihuantinsuyo, y entonces realmente es como conectar dos centros importantes de los amautas en Perú con los tlamatinime, que eran los sabios y los filósofos del mundo mesoamericano. Es para mí entonces un honor el poder hablar hoy. Pero según los organizadores, el público de hoy, en mi testimonio le voy a llamar, son los jóvenes estudiantes de filosofía, porque tienen todavía por delante la vida y tienen por delante muchas tareas no realizadas. Hoy los estudiantes de filosofía en América Latina no pueden decir, pues ya la filosofía ha pensado todo y nosotros repetiremos algún aspecto. De ninguna manera. Nosotros tenemos, y más la juventud, una nueva tarea que habrá que desarrollar un nuevo discurso filosófico. Y quiero mostrarles un poco, en pocos minutos, pero describiendo cómo un provinciano que nació en un pequeño pueblito de 5,000 habitantes, con las calles de tierra, ni siquiera asfaltadas, donde realmente había contacto con un pueblo que parte de ellos eran indígenas, eran pueblos originarios, donde pasaba un ferrocarril inglés que de Mendoza, que es una región, mire, debo decirlos, al sur del Imperio Inca. En Mendoza, donde soy originario en Argentina, hay nombres como una montaña Tupungato, otra la Aconcagua, un canal que se llama Guaymallén y una cantidad de palabras que una profesora me decía son todas quechuas.
ahí terminaba el imperio inca, que venía desde Popayán hasta mi provincia de Mendoza, y en Uspallata, que es otra denominación quechua, me acuerdo que haciendo andinismo, no alpinismo, pasé de pronto en un lugar y había una línea recta en medio de un largo valle y era el camino del Inca. Y hay un puente en el río Mendoza que se llama el Puente del Inca. Así que mire, yo vengo del sur del Imperio Inca, ahí nací, y ahora estoy en México, al norte de la gran cultura urbana latinoamericana que viene desde el río Maule en Chile hasta el norte del Imperio Azteca, ya llegando al actual Estados Unidos. Es todo un mundo que es el nuestro. Y entonces, para dar mi testimonio, debo decirles que a mis 18 años me decidí a estudiar filosofía y entré en una facultad provinciana, que no era Buenos Aires, ni Rosario, ni Córdoba, pero en 1575 ya había habido una cátedra de filosofía en Mendoza que dependía de Santiago de Chile, no dependía de Buenos Aires, porque había que atravesar la Pampa y era muy lejos, 1100 kilómetros, mientras que pasar los Andes de Mendoza a Santiago de Chile era 300 kilómetros y en los veranos podía comunicarse. De tal manera que Mendoza, Cuyo, San Luis y San Juan, se dice Cuyo, provincias de Cuyo, que viene de la palabra quechua suyo. Era la provincia del sur, del suyo del sur del imperio. Y entonces entré yo a la Facultad de Filosofía que se había fundado poco antes y era un estudio completamente eurocéntrico. Ahí se estudiaba latín 5 años, griego 5 años, y entonces uno leía a Platón y a Aristóteles en griego, y luego a Agustín, Tomás de Aquino y hasta los posteriores filósofos latinos, lo leíamos en latín. Era una formación clásica bastante buena, pero yo desde muy joven, comprometido con los movimientos estudiantiles, fui presidente de mi centro de estudiantes de la facultad, fui secretario general de la federación de mi universidad y también me levanté políticamente, hasta me tocó estar preso 2 o 3 días por haber hecho la primer huelga en este lugar provinciano y tenía conciencia política y social. No era de izquierda todavía, era más bien centro, pero con conciencia. Terminé mi facultad completamente, digo, eurocéntrica, pero una buena formación y pude tener una beca a donde me la ofrecieron, porque allá por el año 1957 mis profesores no habían podido salir de la Argentina. Ninguno había estudiado en Europa ni en Estados Unidos. Y con otro compañero fuimos los primeros que pasamos el Atlántico y fuimos a Europa y me ofrecieron una beca en España. Debo decir que en esa época estaba Franco. Y entonces yo dije, bueno, comenzaremos por España. Pero mi proyecto no era a corto plazo. Yo pensé que una vez que había pasado el Atlántico no era para volver muy pronto. Y por eso que, de hecho, miren, pasé 4 veces el Atlántico en barco, no en avión. Y tuve una beca en España, porque había unos profesores españoles que habían enseñado en Mendoza y como yo tenía contacto, me gané una beca
Mi tesis en España fue sobre el bien común, un tema de la democracia. Jacques Maritain, en un debate contra Charles de Koning, que era un profesor en la Universidad de Laval de Canadá, pero era un filósofo francés y un filósofo canadiense de un tema de filosofía política, pero todavía muy conservador. Pero me permitió hacer una primera experiencia fundamental. Yo tomé el barco en Buenos Aires. Yo no soy porteño y como provinciano más bien que tomamos distancia del modo de ser de los porteños que se creían el centro del mundo, pero ya perdieron un poco los humos con estas crisis tremendas que ha tenido Argentina. Pero fue notable porque tomé el barco y al día siguiente llegamos a Montevideo. Y yo de Montevideo no sabía nada. Nadie me había ni hablado de Montevideo. Yo no podía decir de Montevideo nada. De París, sí, porque lo había trabajado en Sartre o lo había trabajado en algunos autores contemporáneos y aún medievales, pero de Montevideo ni hablar. El barco siguió y al otro día llegó a Santos. Y entonces yo de pronto descubrí que en América había una Afroamérica, que había realmente africanos. Y entonces yo tuve que decir, ¿y qué formación he recibido? Porque realmente, pues, no conocía nada, ni de Brasil, ni de lo que acontecía a una población que había sido esclava. Seguimos el barco a Río, magnífica ciudad, bellísima, Recife, más todavía Afroamérica. Cruzamos el Atlántico y llegué a Ghana. Y entonces en Ghana me encontré con África y yo de África no podía decir nada tampoco filosóficamente. Yo había estudiado los griegos, los medievales, los modernos, Francia, Inglaterra, Alemania. Tenía lenguas aprendidas, pero de Brasil nada y de África tampoco. Dos días después llegamos a Casablanca y estaba el mundo árabe. Puede decir que en el viaje de ida estuve en toda la costa atlántico, me vi con África, llegué al oriente, el oriente árabe, en Marruecos, y cuando llegué a Lisboa, me dije, yo no soy europeo. Esta ciudad de piedra colonial, no colonial, sino como nuestras grandes ciudades coloniales en México o en Perú, pero en Argentina, pues era muy pobre en la época colonial y no había ni siquiera buenas edificaciones coloniales. De tal manera que llegando a Lisboa y antes de llegar a Barcelona, que es donde me instalé 2 años, descubrí el mundo. Descubrí que no conocía América Latina, que no conocía el África, que no conocía el mundo musulmán. Y ahora yo llegaba a una Europa que creía que era europea, pero me di cuenta de inmediato que tampoco era. Y entonces yo me pregunté, allá en 1957, ¿qué soy? Y entonces empezó una reconstrucción. 2 años en España, pero en las vacaciones, como en esa época era de moda en Europa, uno hacía autostop y entonces no pagaba tren ni avión, sino que se ponía una mochila al hombro, la que yo había usado para subir a las montañas, y uno pedía autostop, Madrid, París, y ahí iba a hacer un curso de francés. Pero se me ocurrió de que no iba a ir a Alemania como había pensado, sino que me iba a ir al Medio Oriente.
porque ya me entró una crisis filosófica y dije, el mundo griego no explica todo lo que yo soy. Tengo que ir a algo más lejos. Y entonces hice autostop desde París, pasando por Alemania, visitando a un amigo en Friburgo, y después hice autostop hasta Nápoles, y ahí compré con los últimos dólares que tenía, que me había enviado mi padre, $100, y con $100 fui de Madrid a Jerusalén. Bueno, usted no se imagina, fue una gran aventura. Tomé un barco entonces en Nápoles, me desembarqué en Beirut y de ahí fue a Damasco, una ciudad maravillosa, a Amán, entré a Israel y tomé contacto con una cooperativa en Nazaret de palestinos. Y entonces trabajé de obrero en las vacaciones de mis Universidad de Madrid. Pero tomé contactos y entonces dije, cuando termine mi doctorado vuelvo a aprender una lengua semita y hacer una experiencia de trabajo manual en medio de la gente. Y entonces volví a Madrid y terminé mi doctorado. Y cuando terminé mi doctorado hice algunos ahorros y ahora sí tomé un barco y fui a Tel Aviv y permanecí 2 años en Israel. Y en Israel me puse a estudiar el hebreo, porque era una lengua semita que me permitía hacer una comparación con el griego que había estudiado en la facultad. Es un largo proceso y son 3 libros que he escrito: el humanismo semita, el humanismo helénico y el dualismo en la antropología de la cristiandad. Eran trabajos de antropología filosófica, qué es el cuerpo, qué es el alma, cómo funciona el pensamiento griego, la concepción de la historia, de la política. Pero los pueblos semitas no tienen cuerpo, no conciben un alma, sino una corporalidad unitaria. Por lo tanto, cuando alguien muere, no es como los griegos que tienen la inmortalidad del alma, sino que es la muerte del viviente. Y ellos creen más bien el mito egipcio bantú de la resurrección de la corporalidad, no de la inmortalidad. Eran 2 antropologías completamente distintas. Y alguno puede decir, pero este hombre se fue a trabajar a estudiar a los semitas, ¿qué tiene que ver con América Latina? Yo dije, no, pues el Cortés y el Pizarro llegaron a América en nombre de una religión cristiana. Y esta religión cristiana tiene origen semita porque viene de los judíos. El fundador del cristianismo era un judío y tenía una concepción judía de la existencia. De tal manera que yo a un almacenero de mi pueblito le pregunto, ¿quién es Prometeo? No sabe nada. ¿Quién es Osiris? Tampoco. Pero si yo le pregunto quién es Moisés, sí lo sabe. Porque fueron los misioneros que enseñaron, claro. Pero lo cierto es que grandes mitos semitas entraron por la conquista América y forman parte de la cultura popular. Había que empezar a estudiar América. El padre Cortés y Pizarro, desde una larga historia de reconstrucción del pensamiento y la filosofía del continente euroasiático. Y entonces, claro, empecé a tener una concepción de la historia completamente ya no eurocéntrica. Y leyendo a Leopoldo Sea, un autor mexicano, en uno de sus libros explica cómo estamos fuera de la historia mundial. Porque se habla del descubrimiento de América. ¿Y qué? Antes no había América.
y no se habían descubierto ni los incas, ni los aztecas, ni los mayas, ni los chibchas, ni los zapotecos o los tupi guaraní. ¿Cómo es eso del descubrimiento? Eso fue la invasión. Y entonces yo empecé a repensar la historia, pero con una filosofía latinoamericana que no solo estudiaba a los autores filósofos latinoamericanos, sino que comenzaba a hacer un poco lo que hizo Hegel. Hegel piensa filosóficamente, pero desde una historia. Todos sus tratados empiezan por una historia, pero es una historia eurocéntrica. Él piensa que el Oriente es el origen pero infantil, y luego culmina en Egipto, y de ahí el pensamiento clásico es lo griego, y de ahí pasa la Edad Media y la modernidad europea. Entonces, esta historia es lo que le permite a los filósofos modernos, desde Descartes hasta Habermas, pensar la filosofía. Pero yo entonces digo, tenemos que reconstruir la historia para poder empezar a pensar desde América Latina. Y para mí la cuestión no era solo conocer a los grandes pensadores latinoamericanos, que es necesario, sino pensar latinoamericanamente la filosofía. Y entonces ahí es que surgió el tema de lo que vamos a llamar filosofía de la liberación. Yo, después de mi formación en lengua semita y trabajando el pensamiento de los pueblos semitas, que son Babilonia, los babilónicos, los fenicios, los palestinos, los hebreos, volví a Europa. Y entonces me instalé en Francia, y ahí entonces entré en el estudio de la fenomenología. Vivía Sartre, había muerto Merleau-Ponty, y después pasé a Alemania y me introduje en Heidegger, y mientras tanto habían pasado 10 años en Europa. Y entonces volví recién en el 66 de vuelta a Argentina, en barco, de La Havre, un puerto francés, a Buenos Aires. Y ahí sostuve mi primer curso, que es un libro escrito en un semestre y que se llama Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Entonces ahí descubrí cómo nuestros primeros habitantes vienen del extremo oriente del oriente y caminando por el estrecho de Bering. Y los indígenas o los pueblos originarios de América son el extremo oriente del extremo oriente. Y su concepción mítica de la vida tiene que ver con el extremo oriente. Yo siempre digo, miren a qué punto. El I Ching es un texto chino que es pensado en un como tablero de ajedrez, 8x8, que da 64 cuadraditos. Esos 64 son 64 conceptos filosóficos. El extremo izquierdo arriba es el bien perfecto, y el cuadrado a la derecha abajo es el mal. Y entre el perfecto bien y el mal hay 64 conceptos, que es lo que los chinos piensan. Y bien, ustedes saben que en Bolivia los indígenas tienen esta bandera, pero no es 8x8, sino que es 7x7. Y entonces da 49 lugares que también tienen, por sus colores y por la nominación, son 49 conceptos. Chinos, Perú.
No, Bolivia. ¿Cómo puede ser eso? Es que los pueblos originarios de América vinieron prácticamente todos desde el extremo oriente y chocaron con el extremo occidente del occidente, que fue Portugal y España. ¡Ah! Es la síntesis de la historia mundial. Y yo la tengo como punto de partida para pensar filosóficamente. Entonces, volví a América Latina y fui profesor en Mendoza. Y mientras tanto, América Latina estaba sumida en una cantidad de dictaduras y con una crisis de la dependencia feroz. Pero a mí me tocó en suerte ser profesor en una escuela en Quito. Y entonces tenía que ir semestralmente a dar 2 semanas de un curso en Quito. Y entonces salía de Mendoza, pasaba por Santiago, La Paz, y llegaba al fin a Lima, y de Lima llegaba a Quito. Pero ahí había un curso con estudiantes de toda América Latina. Entonces me empecé a informar de lo que estaba pasando y compraba libros y me empezaron a invitar de todas partes, de México, de los chicanos de Estados Unidos, de la isla Guadalupe o del Caribe, desde Cuba, de Brasil. Y entonces en los años 67, 68, 69, me caminé por toda América Latina y me iba informando. Y fue así que también conocí a Salazar Bondi y por supuesto al gran maestro peruano que fue fundador de la Asociación Peruana de Filosofía. Y con Salazar Bondi se plantea el tema de si hay filosofía en América Latina. Y entonces, claro, pues yo dije, sí, pero para que sea auténtica tenemos que comenzar, como dice Salazar Bondi, por una filosofía que capte la dominación que hemos sufrido en la época colonial y después en la época neocolonial. Y entonces era necesario pensar desde el territorio en que estábamos, lo telúrico, y empezar a desarrollar un pensamiento propio. Y eso fue al fin de los 60, 69, 70, empezamos a trabajar con algunos compañeros unas semanas académicas en Buenos Aires y después organizamos encuentros que el tercero de 1973 participaron 700 profesores en Argentina. Ahí estuvo Salazar Bondi, ahí estuvo Schwarzman de Chile, ahí estuvo Leopoldo Sea de México y otros. Y ellos vieron toda una generación filosófica que le interesaba pensar desde América Latina y crear una filosofía. Y esa filosofía le llamamos la filosofía de la liberación. Ahora en el 2021 se va a festejar 50 años del segundo Congreso de Filosofía en Buenos Aires, 50 años, porque ahí yo tuve una ponencia sobre la metafísica de la alteridad y la modernidad, y vino un grupo de jóvenes profesores y formamos un grupo que muy pronto llamamos Filosofía de la Liberación. A ese grupo, Salazar Bondi en el 73 se conectó con ellos y quedó encantado. Y hasta pensamos empezar a trabajar en el futuro juntos. Y se nos murió por una hepatitis. Y no pudo Salazar formar parte realmente de ese movimiento que se inició. Ese movimiento conoce la historia latinoamericana. Ha leído los filósofos latinoamericanos, pero parte
de pensar desde América Latina y hacer una crítica al eurocentrismo. Y entonces es una filosofía nueva. Y es una filosofía latinoamericana. Y un poco, si me permiten, tengo la humilde pretensión que surgió ahí la primer filosofía con conciencia de pensar desde América Latina nuestros problemas. Y esta filosofía de liberación que empezó en el 69-70 empezó a abarcar nuevos temas y lentamente se va a ir extendiendo por América Latina. Esa filosofía se inicia primero en un estudio histórico de América Latina, pensando que hubo ya etapas muy importantes en América Latina de filosofía universal. En el siglo XVI, en el inicio, Bartolomé de las Casas, que vino a América en el 1504, tenía 17 años, había nacido en Sevilla, y que se formó en parte en la isla dominicana y en parte también en Europa, pero vio muy claro en 1514 que todo lo que se hacía en las Indias, América, era una injusticia. Y hace una crítica ético-política del comienzo del colonialismo y el comienzo de la modernidad. 1514 está antes que Lutero, que hace su conversión en 1517. Está antes del Príncipe de Maquiavelo, que también se escribe por el 1517. Quiere decir que es un autor originario del siglo XVI. Y piensa entonces el hecho de que Europa, claro, España primero que ninguna, llega a América y se pregunta dos cosas. ¿Los indígenas son humanos? Es una pregunta filosófica, antropológica. Segundo, ¿es lícito y es de derecho o justo la conquista? Y entonces Bartolomé es muy claro. Los indígenas, los pueblos originarios, son humanos y sus reinos, el azteca y el inca, están a la altura del mundo egipcio y mesopotámico o chino, al menos. Puede decir que era una alta cultura y por lo tanto los indígenas son humanos primero y luego es injusto éticamente lo que se está haciendo, la conquista de América y la organización de un mundo colonial. Bartolomé de las Casas en el inicio de la colonialidad la critica. 1514. Hay textos que yo he comentado. Y entonces la filosofía moderna, para mí, empieza en el Caribe, no en Ámsterdam ni con Descartes en el discurso del método. Eso es un siglo y medio después, cuando ya está garantizado, primero, que los europeos tienen derecho a tener colonia, y segundo, de que los seres humanos de la América originaria, del África y Asia, sí, son humanos, pero son como niños. Son todavía gentes que deben ser educadas para llegar realmente a la plenitud humana. De tal manera que en el siglo XVI comenzó la filosofía moderna europea. En los temas de la antropología, preguntándose por la humanidad de los pueblos originarios, y en la ética y la política, justificando la conquista y la colonialidad. Ahí empezó, pero los europeos, franceses, ingleses, alemanes,
norteamericanos, ninguno trabaja el siglo XVI, porque era el sur de Europa, como dice Hegel, y por lo tanto eso ya quedó atrás en la historia, y el siglo XVI nunca se trabaja. Yo hice una tesis en la Sorbona sobre la historia del siglo XVI y había hecho antes otro doctorado en filosofía sobre el bien común en filosofía política, y entonces podía combinar las dos cosas. Lo que nos despertó realmente, yo diría, del sueño eurocéntrico, fue un libro de un autor de París, judío, llamado Emmanuel Levinas. El libro se llama Totalidad e Infinito. Yo estaba en la Sorbona, escuchaba las clases de Ricoeur, pero ya volviendo a América, Scanoni, un amigo filósofo, me entregó ese libro que yo en Francia no había leído. Entonces, Levinas plantea que la totalidad es el mundo de una persona que tiene su mundo, de una comunidad y de una cultura. Es Heidegger. Ser en el mundo significa la totalidad de sentido en la que yo me encuentro. Pero Levinas llama a su libro Ensayo sobre la exterioridad y dice, toda totalidad tiene un límite y más allá de su límite está el otro. Y entonces hay que volver al origen. El ser es, dice Parménides, el no ser no es. Alguien dirá, pues esto es el perogrullo. No. El ser es griego, el no ser son los bárbaros. Aristóteles dicen que dijo, el ser humano es un animal político. Falso. Aristóteles dijo, el anthropos, el ser humano, es un viviente, zoe, que vive en la polis, no que es político, que vive en la polis. Y la polis es la ciudad griega. Si un ser humano no vive en la polis, no es plenamente humano. Entonces el ser es griego, el no ser son los bárbaros. Y Levinas trabaja ese tema de la exterioridad. Entonces yo dije, este es el tema. La filosofía europea toma griegos medievales modernos como el mundo y estudia todos los filósofos eurocéntricos. Pero nosotros estamos fuera de esa visión eurocéntrica. Pero para ellos somos nada. No tenemos filosofía y ni siquiera tenemos humanidad realizada plenamente. Tenemos que ponerlo en la fila del desarrollo, tal como aconteció en Europa, para poder ser un día desarrollado. Y eso es una falacia desarrollista. No vamos a ser desarrollados como los europeos. Tomaremos otro camino de la humanización y no seremos como los europeos, seremos de otra manera. Entonces, yo dije, justamente Levinas, un filósofo lituano, francés, porque por la Revolución Rusa dejó Lituania y se fue a Francia, plantea que más allá de la totalidad está el otro. Y entonces dijimos, los latinoamericanos somos los otros del pensamiento europeo. Somos la nada para el pensamiento europeo. Somos primitivos para el pensamiento europeo. Y no tenemos filosofía, eso dicen ellos. Vamos a construirla. Y desde la categoría de alteridad empezamos a desarrollar una filosofía crítica del pensamiento europeo. Pero cuidado, no anecdótico, no solo sociológico. Atacamos la lógica, atacamos la antropología, la ontología, la ética, la política, y ahora estoy, por ejemplo, enseñando una nueva estética de la alteridad
del sur global. Y entonces esta filosofía se está desarrollando y ahora se llama, uno de sus prolongaciones, la descolonización epistemológica, porque aún el pensamiento crítico tiene categorías europeas y cuando critica a Europa, la critica medias porque todavía utiliza las categorías europeas. Pero no hay otra solución. Tenemos que partir de Europa, de ahí estudiamos la filosofía. Pero lentamente comenzamos a desarrollar nuevas categorías. Y esas nuevas categorías ahora las vamos asumiendo y desde ellas criticamos la totalidad europea. Y ya ellos no entienden lo que estamos diciendo. Tienen que preguntarlo qué significa una descolonización epistemológica de la filosofía, porque ellos mismos se creen la cultura universal y son no más que una cultura particular con pretensión de universalidad, que no es lo mismo que ser universales. Y entonces podemos ahora desarmarla, deconstruirla y construir una filosofía desde nosotros mismos. He hablado ya más de media hora. Quiero decirles como resumen. Por suerte o por ocasiones, me tocó estar 10 años en Europa y me embebí de aquella filosofía, pero críticamente pensándola desde América Latina. Volví a América Latina. Visité toda América Latina, todos los países. Y aún 30 estados de Estados Unidos. He estado dando conferencias en muchas universidades, hasta en Harvard y en la Universidad de Chicago y en otras. Pero también he estado en África. He estado varias veces en Egipto. He dado clases en Sudáfrica y conozco, pero también he estado en la India. Y he dado cursos en Madurai y en Delhi y en distintos momentos en Tailandia. He estado muchas veces en Filipinas, que tiene también alguna convivencia con nosotros porque fue una colonia española. Y entonces he dado conferencias en la Universidad de Shanghái y en muchas partes. Y he visto la reacción de la gente. Y lo que digo les llama la atención, porque no lo habían escuchado. Y entonces yo voy lentamente probando el discurso en distintos territorios, si cabe, de una filosofía latinoamericana, con pretensión de universalidad, porque la filosofía de la liberación parte de los oprimidos, y no hay ninguna cultura en la tierra que no tenga oprimidos. En Estados Unidos hay pobres y oprimidos, y lo hay en Alemania y en Francia, qué decir en el África o América Latina. Pero entonces son categorías universales que se desarrollan de manera original. Ya no pido permiso para argumentar. Invento nuevos argumentos para mostrar realidades que son las mías, pero que la filosofía europea no me la ha explicado. Ese sería mi testimonio a los jóvenes. Tenemos todo por hacer. Y ustedes tienen que aprender a ponerse una mochila en el hombro y visitar, ir a lugares. Como hizo el Che, agarró una moto y se fue por América Latina y descubrió las cosas con sus propios ojos. Yo he puesto una mochila andinista y que me permitió dormir en el suelo y en
situaciones muy diferentes, pero conozco la Tierra, he estado en los continentes y estoy pensando en nuestra realidad latinoamericana. Estaría abierto ahora a no solo que me pregunten, sino que algunos presenten objeciones destructivas. Es decir, que pusiesen en cuestión lo que le he dicho. Y la respuesta a esas preguntas justamente va elaborándose como una filosofía nuestra. No está hecha, la estamos haciendo. Recién comenzamos. Tenemos medio siglo de esta filosofía de la liberación latinoamericana. Yo estoy profundamente optimista, sobre todo por la pandemia. La pandemia nos ha dado razón prácticamente en todos los aspectos y al contrario, la gran filosofía europea y la gran visión neoliberal del Estado y de la economía ha recibido un golpe por la pandemia porque ha demostrado que es falso, pero esos son temas que tenemos que poder discutir. Yo termino entonces ahora mi exposición. Debo decirle lo siguiente, yo tengo una página electrónica y pueden ustedes consultar esa página. Están todas mis obras. Bueno, son más de 50 tomos. Claro, habría que preguntarse por dónde empezar, pero están ahí abiertas, son gratis, ustedes las pueden imprimir y las pueden leer y pueden hacer grupos de estudio porque abarcan muchos aspectos. Por ejemplo, una relectura cabal de Marx, un Marx desconocido y repensado desde América Latina. Y por eso termino diciendo, Marx dice en una tesis de Feuerbach, los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo, pero es necesario que también lo transformen. Y por eso he aceptado ser responsable de la formación política de un partido político. Y alguien dirá, ¿cómo, profesor? ¿Usted qué hace ahí de político? No, yo no soy político, yo soy un intelectual orgánico, diría Gramsci. Y quiero que la juventud entienda la política de otra manera que como lo entendemos muchas veces, corrupta y también humillante para nuestro pueblo, que se inclina ante el imperio de turno. No, y es tiempo de la segunda emancipación. Carlos Mariátegui y Martí hablan de que es necesario una segunda emancipación. Estamos caminando a esa segunda y la filosofía de la liberación quiere colaborar en esa segunda emancipación. Por hoy, nada más. Mis obras están escritas, pueden ustedes leerlas en mi página, bajarlas sin derechos de autor que los exija pagarlas gratis. Muchas gracias, maestro Enrique Dussel. Hemos recogido algunas preguntas. Juanjo Romero pregunta, maestro, ¿nos puede contar de sus experiencias con los maestros Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondi? Sí, ciertamente. De Leopoldo Sea he sido un amigo más personal por estar en México y por lo tanto muchas veces hemos comido juntos, he estado en su casa y lo admiro como un pensador comprometido. No es justamente un pensador de la filosofía de la liberación, él piensa más bien el mundo mestizo y yo pienso que hay que
hablar no solo del mundo mestizo, sino de los pueblos originarios, de los mestizos y también después de la opresión de los criollos blancos y demás. Pero Leopoldo Sea realmente tuvo una gran interpretación de la historia que me parece importante. Es decir, colaboré mucho con sus trabajos y lo admiro. Pero claro, él no desarrolló, diría yo, una filosofía que confrontara a las filosofías más fuertes de Estados Unidos o Europa para construir un discurso propio. Él pensaba más bien en los grandes historiadores como Toynbee y como Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Nosotros, la filosofía de la liberación, hemos tenido que emprender la crítica de Hegel, de Kant, de Heidegger y aún de Habermas y la Escuela de Frankfurt. Entonces, es una tarea filosófica más precisa y más fuerte, y aún del pensamiento analítico, porque Carlotto Appel hace una gran crítica al pensamiento analítico abstracto norteamericano, y emprendimos un largo diálogo con Appel de 8 años, por el cual entendimos mejor el pensamiento analítico, pero subsumimos el pensamiento analítico abstracto en un pensamiento pragmático, como lo hacía Appel, y asumimos el pensamiento de Appel desde otro contexto. Eso con respecto a Sea. Salazar Bondy, pues él escribió pues, 2 tomos sobre la historia de la filosofía en Perú, y era un historiador del pensamiento peruano, pero además tenía muy bien construida una lógica y conocía el pensamiento marxista, y era de la generación justamente que se planteó el tema de una filosofía latinoamericana. Y yo diría que llegó justo hasta el momento. Él dijo, en realidad no tenemos un pensamiento que puede equipararse a un Hegel, sino que hemos realmente producido un pensamiento también colonial por ser colonias, y tenemos que liberarnos políticamente para también poder filosóficamente liberarnos. Tomamos nosotros ese punto de arranque, pero dijimos, si es posible una filosofía auténtica, es pensar primero que todo la negatividad, o es decir, lo que hace Salazar Bondy, saber que estamos dominados. Pero después tenemos que preguntarnos cómo construimos un nuevo discurso filosófico que ya sea propio. Y eso es lo que en el año 73 Salazar descubrió en el grupo que estaba reunido en Argentina, y él había escrito un diálogo entre Bartolomé de las Casas y el Che, y entonces ya había descubierto a Bartolomé y quedó encantado. La señora de Salazar Bondy, que es sueca de origen, porque Salazar estudió también en Suecia, me dijo personalmente cuando he pasado en Lima, Salazar Bondy llegó encantado de la reunión que hubo en Buenos Aires, porque se daba cuenta que había un potencial enorme. Y efectivamente yo hablé con él para empezar a trabajar juntos filosofía de la liberación, y se nos muere. Entonces, es una simpática relación con los dos, y que reconozco como los maestros de una generación, que yo venía un poco después. Yo soy de la generación de Salazar, pero no de la de Sea, que con Ardao, Romero y otros fueron de los fundadores de la filosofía latinoamericana. Nosotros ya vivimos en esa lectura de los autores nuestros,
pero creo que iniciamos un discurso filosófico autónomo. Hay que estudiar esas relaciones. Muchas gracias, doctor Enrique Dussel. La siguiente pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar filosofía de Wilfredo González y no otra carrera? Pregunta Wilfredo. Está buena, muy interesante. Yo era lo que en los países del sur y también en Perú, el APRA surgió en los movimientos estudiantiles. Aquí en México no se conoce realmente la importancia de los movimientos de estudiantes. En Argentina es muy fuerte. Y entonces yo era, pues ya desde la secundaria, que aquí se llama preparatoria, un comprometido en los movimientos. Y cuando hablaba, me daba cuenta que necesitaba claridad. Entonces me puse a estudiar autores de la época, nada muy críticos, pero qué es el Estado, qué significa el ciudadano, la democracia, y titubeaba, no sabía, y entonces me entró de pronto la inquietud de profundizar esos conceptos políticos que usaba un joven de 16 o 17 años, y por último me dije, voy a estudiar filosofía. Ahora mi padre, debo decirlo, era un médico, y un médico, un gran médico, y un médico muy popular. Él trabajaba con la gente más pobre, y cuando no podían pagarle, no importa, en el pueblito donde yo nací. Y cuando yo le dije a mi padre, voy a estudiar filosofía, casi me echa de la casa. No entraba en su cabeza y me dice, te vas a morir de hambre. Y tuve que apechugar, como decimos en el sur, tuve que defender mi vocación y entré a la facultad para aclararme conceptos que como líder estudiantil, todavía no universitario, había empezado a manejar, pero veía que no entendía. Y entonces me entró el gusto por justamente profundizar los conceptos políticos, primero que ninguno. Por eso que mi tesis fue también de filosofía política sobre el bien común. Y mi tesis en la Sorbona en historia fue la defensa de los indígenas en el siglo XVI, que era también un tema político, pero ya más inclinado a la dominación de los pueblos originarios. Muchas gracias. Una pregunta siguiente de Belén Gaguieta dice lo siguiente: ¿cómo se podría abordar la filosofía de la liberación desde lo educativo? Desde la educación. Bueno, eso está hecho casi, diría yo. El movimiento de filosofía de liberación, que va a ir madurando el 68, 69, 70 del siglo pasado, fue justamente los movimientos estudiantiles de Mayo de París, donde yo estuve 4 años, pero me vine antes, en el 66, 67. No estuve en el 68 en París, pero ya se estaba ahí acumulando algo, ¿no? Hubo una cantidad de obras en el año 68, y entre esas, por ejemplo, la sociología de la liberación de Falsborda, y Franz Fanon escribió también Los condenados de la tierra, Marcuse escribió La dialéctica de la liberación, y Paulo Freire escribió La pedagogía del oprimido. Bueno, eso fue lectura diaria. Y entonces yo realmente leí desde el 68, 69 a Freire, que fue expulsado de Brasil por la dictadura y se fue a Santiago de Chile, que estaba
a 250 kilómetros de Mendoza y a veces yo iba a Santiago. Entonces, la pedagogía del oprimido fue ya el origen de la filosofía de la liberación misma, porque el método educativo que él explica en su libro, que para mí Paulo Freire es el Rousseau del siglo XX, y Rousseau es el gran teórico de la pedagogía burguesa, mientras que Paulo Freire es el creador de una pedagogía popular, no del individualismo burgués, sino de un pueblo que toma conciencia política de su opresión. Por eso en muchas facultades de filosofía y pedagogía nos enseña Paulo Freire, porque algunos pedagogos dicen, no, él no es un pedagogo, es un político. Claro, da conciencia política a la comunidad oprimida y propone la comunidad, el diálogo entre los miembros de la comunidad, no necesariamente de gran cultura. Puede entrar un niño de 10 años y la abuela de 70 y estar ahí en el barrio discutiendo la comunidad, y algunos pueden ser analfabetos, pero pueden participar perfectamente discutiendo los temas del barrio y aprendiendo a escribir, que de ahí venía el método de Paulo Freire. Yo leí el libro de Paulo Freire y me inspiré en ese libro también como una metodología de la filosofía, porque entonces se rompía el academicismo y se podía uno hacer un grupo popular de gente que no tenía ni la secundaria, pero podíamos discutir los problemas reales y la gente participaba plenamente porque es racional, y por lo tanto la pedagogía de Paulo Freire fue la metodología de la filosofía de la liberación. Pero además yo tengo en la ética de los años 70, 71, 72, 73, una erótica, relación varón-mujer, la política, relación hermano-hermano, y la relación maestro-discípulo o una generación con la otra, que le llamo la pedagogía de la liberación, inspirada en Paulo Freire, pero ya estrictamente filosófica y no puramente didáctica y pedagógica. Entonces, eso está desarrollado en la filosofía de la liberación desde su origen, el tema de la pedagogía. Perfecto, muchas gracias, maestro Dussel. Un par de preguntas más. De Gustavo Flores Quelopana. ¿Cuál es el concepto de filosofía aplicable al mundo precolombino? Bueno, todos los pre hay que quitarlos. Precolombino. ¿Por qué? Como si lo colombino fuera la realidad y lo otro es pre. No. ¿Cuál es el concepto de filosofía para los pueblos originarios? Eso me has preguntado. ¿Sí? Correcto. Bueno, no es la filosofía académica, pero acordémonos, aún Aristóteles, dice, el filósofo es un mito poético. El filósofo es el que crea los mitos. En la facultad a veces nos dice que se pasa del mito al logos, falso, porque Aristóteles dice que el filósofo crea los mitos. Pero cuidado, ¿qué significa filósofo? Philein, es amigo, es amor.
Y Sofía es sabiduría. Un sabio azteca o un sabio inca, una mauta, es un sabio y ama la sabiduría. ¿Cómo no la va a amar si está dedicado a ella? El amauta es un filósofo, no de la academia ni de la filosofía moderna, sino que es un sabio. Y es del sabio el poder descubrir el sentido. Y el sentido no es lo mismo que el significado, dice Frege. El significado es lo que algo es, pero el sentido es el lugar de eso en un mundo. Entonces el sabio es el que descubre el sentido. Por ejemplo, un médico se dedica a la salud, pero claro, la gente muere. Y alguien le puede preguntar a un médico, doctor, mire, ¿qué sentido tiene la muerte? Y el médico quizás va a decir, si es honesto, mire, perdón, yo estudié en la Facultad de Filosofía cómo curar a los enfermos con una cierta terapia, etcétera, pero el sentido de la muerte, nadie me habló en la facultad nunca. Puede decir que no sabe el sentido de la muerte. Por lo tanto, tampoco sabe el sentido de la vida. Puede decir que él está siempre al nivel de luchar contra la enfermedad, pero no sabe el sentido de la vida. El sabio es el que le da sentido. Y si no logra un argumento científico, pues va a ser un mito. Y cuidado, un mito, dice Paul Ricoeur, mi maestro de la Sorbona, es un relato racional en base a símbolos. Me llevaría rato hablar lo que es un mito, pero un mito es justamente lo que el filósofo crea, porque le da sentido a la vida, sentido a la política, sentido a la honestidad, sentido. Entonces, claro que los amautas son filósofos, son los que aman la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Dar sentido a la vida y a todas las cosas. Y los amautas sabían el sentido. A veces un científico puede explicar y ganar un premio Nobel, pero no descubre el sentido ni de la vida, ni de la muerte, ni siquiera el sentido último de la propia ciencia. Hay que ampliar la definición de filosofía y entonces entenderemos que hasta los pigmeos del África tienen en los chamanes gente que da el sentido. Mire, Levi-Strauss se pasó años y años y años en Brasil escuchando los mitos de los tupi guaraní y hasta inventó el estructuralismo filosófico. Pero en el fondo escuchó mitos que dan sentido a la vida de un tupi guaraní que ni tienen casas de piedra que puedan conservarse, ni tienen instrumentos importantes y están casi desnudos. Y uno diría el pueblo más primitivo de la tierra, pero tienen cientos y cientos de mitos que Levi-Strauss pensó, interpretó y le dio sentido. Él se ocupó de los tupi guaraní en Brasil, pero ningún filósofo brasileño se pasó analizando esos mitos de su propio país. Tuvo que venir un francés. Entonces, ve, la sabiduría está mucho más expandida y
filósofos no son solo los europeos, todos los pueblos tienen filósofos. El asunto es descubrir el sentido de ese mundo cultural. Gracias, maestro. Vamos a pasar a la última pregunta. A pesar de que hay más preguntas, es evidente que es posible que seguro estaremos estableciendo los canales de diálogo. El maestro Víctor Hugo Lozada, desde México, va a hacer unas preguntas también. Víctor Hugo, te escuchamos. Maestro, muchas gracias por esta intervención, por esta conferencia tan agradable para la audiencia. Antes de comenzar la sesión, usted nos mencionaba que ya había concluido su tercer tomo de la política. Sería muy interesante que nos hablara un poco de cuál es el destino inmediato de este texto, ¿no? Y aprovechando la apertura que usted nos ha dado para preguntar, incluso para hacer preguntas críticas, quisiera comentarle algo, hacerle una pregunta en torno a algo que me ha obsesionado durante mucho tiempo, desde que fui alumno suyo. Para la filosofía política que usted ha desarrollado, la interpretación histórica es fundamental. Sin embargo, algunos autores han puesto en cuestión el tema de la interpretación filosófica en su obra. Incluso alguno ha mencionado a veces un carácter maniqueo en la interpretación histórica dentro de su trabajo filosófico. ¿Qué diría usted al respecto? ¿Cómo tendría que utilizar el filósofo de una manera muy concreta y la interpretación histórica? ¿Cómo se tiene que posicionar el filósofo ante todo ese escenario tan complejo que es la historia y su interpretación, sobre todo en sociedades tan complejas y donde la interpretación histórica siempre está en discusión, siempre está en disputa en los países de nuestra América? Me gustaría que nos comentara algo al respecto y lo felicito por esta charla tan interesante. Mira, el filósofo no va a hacer una descripción empírica probada como lo hace el historiador. Yo en mis tesis de historia en la Sorbona, que fueron 2.200 páginas que trabajé en los archivos de Sevilla, ahí hay una historia empírica donde yo pues modifiqué muchas cronologías y vidas y biografía y demás. Pero eso era como para informarme de lo empírico del siglo XVI. Abarcaba de 1504 hasta 1620, de Durango a Buenos Aires, el tema de la defensa del indio. Pero eso era una obra histórica. La historia que el filósofo necesita es ya una historia razonada. Por ejemplo, Paul Ricoeur, en un libro que se llama Histoire et Vérité, Historia y Verdad, que de paso habla de la metodología histórica, del objetivismo, subjetivismo, bueno, una obra muy bonita, pues escribió justo cuando yo estaba en la Sorbona. Tiene un libro que está traducido en siglo XXI en castellano y que se llama La simbólica del mal. Mitos que hablan sobre el mal. Y entonces Paul Ricoeur toma dos grandes mitos que realmente fecundizan dos grupos de muchos pueblos y toma el mito prometeico y el mito adámico. De paso, Adán y Eva es un mito, no es un hecho histórico, es un mito. Y es un mito que se hace contra otro mito
en discusión de Gilgamesh y se escribe en Babilonia por el V siglo antes de la era común. Y Prometeo es el otro gran mito indoeuropeo griego. Y entonces él toma el gran mito constitutivo del pensamiento helénico, pero no es solo helénico. Me puse a estudiar y hay que irse hasta la India. Y ahí empieza la tradición de los pueblos indoeuropeos, la India, los persas, los medos, y esto va a tener influencia hasta ahora porque Persia es Irán, e Irán son los chiitas, que no son los sunitas árabes, es decir, son cosas de la historia, pero historia del pensamiento y de los mitos. Schelling, su primera obra, joven, es historia de los mitos, porque con ellos se hace después filosofía. Y entonces los mitos indoeuropeos pasan de los medos y los persas a los hititas y llegan a los equeos, dorios, jónicos, griegos y a los romanos y hasta los germanos. Y todo esto, cantidad de pueblos durante 2500 años, tienen semejanzas y semejanzas estructurales. Hablan de un cuerpo y un alma, por ejemplo. Y entonces Paul Ricoeur habla del mito prometeico del destino, donde no hay historia, sino que hay la necesidad, la nanque, que nos trata como juguetes en sus manos, porque no somos libres y por lo tanto tampoco hay historia. Pero el mito adámico, y esto es una originalidad de Paul Ricoeur, quizás el más grande filósofo francés del siglo XX, muestra cómo funciona un mito. Y entonces Adán es tentado por una serpiente, que en los mitos mesoamericanos la serpiente es la sabiduría y la perfección, y en cambio para el Medio Oriente era el mal. Y entonces Adán no está regido por el principio de la necesidad del destino, sino que es libre. Y es tentado por la serpiente y no simplemente la serpiente juega con él como los dioses juegan con Prometeo. De tal manera que Prometeo cumple un mal, se acuesta con su madre, mata a su padre, pero en todo eso ni conocimiento tuvo, ni decisión, sino que era el destino de los dioses. Entonces es una concepción de la ética política, de la historia, todo. Mientras que Adán es otro mito. Y entonces Paul Ricoeur dice hay núcleos ético-míticos. Y él habla de los dos, el indoeuropeo para los pueblos indostánicos, medos, griegos, romanos, y el mito semitas que surge en el desierto arábigo, del cual forman parte los babilónicos, los fenicios, los palestinos, y ahí los hebreos y después los cristianos y el islam. Son dos grupos de pueblos. Yo hablo de un tercer grupo ético-mítico. En el norte de la China, en lo que es Mongolia, allí se fragua una concepción mítica que va a expandirse hacia el sur del extremo oriente, a la China, al Japón, Corea, hasta Tailandia, pero que va a estar al fondo de todos nuestros pueblos originarios de América, como les mostraba esta bandera, pues, en Bolivia y en China. ¿Cómo es posible? Entonces ya es una historia, pero es una historia a un nivel de formulación mítica que ya significa una interpretación filosófica. Y entonces uno puede empezar a estar a otro nivel. En mi primer semestre de mi primer clase universitaria, en ese libro que se llama
hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, uso 150 páginas para mostrar la metodología histórica que está debajo de la filosofía. Hay que leerlo y después podremos hablar. Entonces, algunos me pueden criticar algunas fechas, algunos nombres. Estoy de acuerdo, corrige. Si cometí un error no hay problema, pero yo estoy a otro nivel histórico. Yo concibo los pueblos en milenios y al mismo tiempo en concepciones en la historia del ser humano, de la política, que está debajo. Después lo que hace la filosofía es precisar eso que se da en la cultura a nivel mítico. La filosofía no es el paso del mito al logos, sino que es la conservación del mito a través de las precisiones del logos, muy distinto. Y entonces uno puede entender la historia de otra manera. Para mí hay 3 núcleos ético-míticos de la historia universal. En la Mongolia, en la estepa euroasiática, los indoeuropeos y en el desierto arábigo. Y esto explica un poco todas las culturas en la última concepción del universo. En los indoeuropeos el origen es uno, toón, toen, el uno. Y eso es plotino. Pero en el pensamiento tanto chino como japonés, como azteca, maya o inca, el origen es 2, padre, madre del universo, que lo representan en un círculo y como una S, los 2 principios originarios del universo. No 1, sino 2. Y el pensamiento semita piensa que hay una exterioridad creadora. Y entonces es otra concepción metafísica. Y de ahí entonces de la historia va a salir la filosofía, todavía la moderna. En fin, la cosa es más complicada, porque yo estoy dialogando con Dilthey, su concepción de la historia, con Toynbee, por supuesto, y con Hegel, contra su eurocentrismo. Yo he dado cursos en la India y un hindú en Delhi me dice, maestro, ahora entiendo la historia de la India. Un latinoamericano explicándole a los indios que los brahmanes y la gran primera casta de la India que invadió a esas regiones por el 2000 antes de la era común, que se expresa en el Upanishad, ese pueblo tiene convivencias míticas con los persas, con los griegos y con los romanos. Y entonces invadieron la India, pero en la India había un pensamiento previo, pre-hindú, y son las tribes, las tribus. Y eso también después podemos verlo en África y lo podemos ver en América. El libro de Krickenberg, un libro del Fondo de Cultura Económica, de las religiones en América, desde los esquimales hasta los onas de Tierra del Fuego, muestra cuál es la estructura de todas esas religiones y todas parten del 2. Quetzalcóatl. Quetzal son las plumas, la divinidad. Y Coatl es el cuatl, el 2. Pero eso se dice míticamente Quetzalcóatl, pero técnicamente se dice Ometeotl. Y Ome es 2. Y vayan al Museo de Antropología en México y el origen de la piedra del sol es el 2. No es el 1 como para Plotino en Alejandría. Entonces, dense cuenta de qué estoy hablando. Estoy hablando de una confrontación con la historia mundial. ¿Y eso dónde lo aprendí? Bueno, pues en París, en mis estudios en Alemania, muchos años, 10 años, en Mircea Eliade,
estaba en esa época produciendo y yo lo conocí y trabajé esos temas. La historia que yo hago es una historia para ser pensada filosóficamente. Y Hegel trabaja un poco eso, pero claro, en el comienzo del siglo XIX, en los Extremo Oriente se conocía muy poco, y la India también. Y aunque él se inspira en los sufí, los místicos musulmanes, y en los grandes místicos taoístas, Hegel tenía un conocimiento muy inicial, porque todavía no se conocían estas cosas. No me alargo en las respuestas, pero claro, ¿qué diría yo? Tengo información de muchas cosas que la gente no sabe. Lean algunas de mis obras y verán la bibliografía enorme que tengo. ¿Por qué? Yo en París trabajaba cuando no tenía beca en una biblioteca donde se compraban los libros. Y entonces yo ganaba un dinerito para comprar libros de la biblioteca. Y entonces yo tengo una bibliografía enorme porque tengo una gran biblioteca en la Rue d'Assas, en París, del Instituto Filosófico y Teológico. Entonces tuve muchas ventajas. Pero claro, lo que escribí en París estaban con bibliografía francesa y lo que escribí en Alemania era con bibliografía alemana. Y luego, pues, cuando lo que escribí en América Latina, me iba comprando en mis viajes valijas enteras de libros de los países para enterarme de los filósofos latinoamericanos, y había que viajar en avión. Debo decir, nunca compré un pasaje. Me pagaron el pasaje porque me invitaron a dar cursos. Y entonces pude hacerlo en gran cantidad. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Dussel. Le agradecemos bastante esta conversación libre, solidaria, ¿no? Con varias intervenciones del público que nos han estado escuchando en toda América Latina. Las gracias también a Víctor Hugo Lozada desde México, profesor e investigador en la UNAM, que ha ayudado a la coordinación. Y gracias porque esta tarde en la que se celebran los 80 años de inicio de la Sociedad Peruana de Filosofía, qué mejor homenaje a los maestros fundadores, qué mejor reconocimiento que seguir filosofando, que seguir pensando, que seguir haciendo cuestionamientos a los paradigmas, de seguir criticando a los estereotipos, entre ellos el eurocentrismo, y estar provocando, preguntándose, dudando, investigando y cuestionando de manera permanente. Maestro Enrique Dussel, a nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, nosotros le agradecemos infinitamente por esa gentileza de su tiempo, por habernos contado esta noche un poco de su trayectoria, de su biografía intelectual. El agradecimiento se extiende entonces desde aquí, desde Lima, Perú. Muchas gracias por haberme invitado. Muy amable, le mando un cordial abrazo y que todo esté muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por todo eso. Un abrazo muy fuerte, doctor Enrique. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.